Muy buenas tardes. La Escuela de Kinesiología de la Universidad Católica del Maule y la Facultad de Ciencias de la Salud le dan la más cordial de las bienvenidas a este hito en el estudio del movimiento humano, el lanzamiento del libro Función-Disfunción del Movimiento Humano, un modelo comprensivo epistemológico del doctor Hernán Maureira. Este modelo de razonamiento profesional aplicado en nuestra escuela ha marcado la diferencia en la formación de kinesiólogos y kinesiólogas, constituyendo un hito para las ciencias del movimiento humano y ha sido probado con gran efectividad en la atención kinésica realizada desde nuestra escuela y otros centros que lo han tomado como ejemplo. Nos complace saludar el día de hoy a las autoridades que nos acompañan, doctor Claudio Rojas Miño, nuestro rector de nuestra querida institución, doctora Esperanza Durán González, vicerrectora académica, señor Sergio Correa Rojas, vicerrector de Administración y Finanzas, la doctora Paula Ceballos Vázquez, nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Jorge Fuentes, director de nuestro Departamento de Kinesiología, señor Gerardo Pizarro, director de nuestra escuela, y también saludamos en especial al doctor Hernán Maureira, vicerrector de Investigación y Posgrado, y autor de la publicación que nos convoca hoy, además de su esposa, señora Cristina, e hijos que lo acompañan el día de hoy. Saludamos también al profesor Ramón Pinochet, kinesiólogo del Hospital Padre Hurtado, y quien nos acompañará para comentar el libro, a las diferentes autoridades que nos acompañan el día de hoy, y a los estudiosos del movimiento humano y comunidad alumni de Kinesiología UCM. Sean todos y todas muy bienvenidos. A continuación, la profesora doctora Paula Ceballos, nuestra decana, compartirá unas palabras con el auditorio. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, rector, autoridades presentes, queridos estudiantes, también invitados, doctor Maureira, su señora y sus hijos. Pero también quiero adelantarme y desearle un feliz día a todos los kinesiólogos y kinesiólogas que están aquí. Hoy es un día muy especial para ustedes y calza con el hito de este lanzamiento, así que muy feliz día para todos y todas. Kinesiología UCM se ha caracterizado por establecer hitos, no solo por su trayectoria. En este 2023 celebramos 50 años de fundación de la escuela. Kinesiología también destaca por implementar exitosamente la metodología de aprendizaje en servicios, a través del cual ha fortalecido su vínculo con el territorio. En marzo de este año celebramos en el aula magna en su máxima capacidad los 10 años del programa Kine Transforma, que ha medido su impacto interno y externo y muestra cómo se vive el espíritu de servicio en la formación de nuestros estudiantes. Kinesiología UCM pronto nos dará grandes noticias sobre el primer doctorado de kinesiología del país. Además, el Premio Milagro Correa 2023 del Colegio de Kinesiólogos a la mejor publicación científica fue otorgado a un académico de kinesiología UCM. En esto y otros tantos hitos que podríamos seguir enumerando aquí, hay una episteme que se ubica en la base y que hoy está condensada en estas páginas. Páginas que constituyen un nuevo hito para la kinesiología del país y del mundo. Este paradigma planteado por el profesor Hernán Maureira ha venido a darle una justificación científica al rol de los profesionales del movimiento, y desde ahí que Kinesiología UCM destaque por su razonamiento profesional. El modelo de función y disfunción es fruto de profundas reflexiones, de repensar muchos aprendizajes o concepciones, de innovar y de proyectar el conocimiento para que dé respuesta a los nuevos desafíos. El movimiento con sentido, nos ha explicado el profesor Maureira, es decir, no es el movimiento por sí mismo, porque ese es un asunto de la física. Tampoco es la forma particular del movimiento humano,
porque de eso se encargan las ciencias de la actividad física. Es el movimiento para cumplir los roles que desee desarrollar el ser humano. En ese sentido, este movimiento no solo está enfocado en el paciente, sino también en su contexto. Ese es el movimiento con sentido social. Ese es el movimiento que otorga dignidad, que invita a la reflexión y que da una mirada integral y humanizada y que pueden transformar vidas como Kinesiología UCM lo ha demostrado. El modelo de función también nos invita a transitar hacia la transdisciplina, porque la ubicación de una persona en alguno de los ejes de este plano cartesiano que nos muestra el modelo no solo depende de un solo factor, y en esa medida son necesarias miradas complementarias. El Departamento de Kinesiología ha levantado la voz en ese aspecto y hacia allá comenzaremos a transitar como facultad. Sin duda, hoy con los comentarios de nuestros invitados y con la plenaria que se realizará, habrá una conversación muy interesante y surgirán de aquí nuevas reflexiones. Sin duda que es un orgullo para nuestra Facultad de Ciencias de la Salud y para esta decana inaugurar el evento del Día del Kinesiólogo 2024, con el lanzamiento del libro de Función y Disfunción del Movimiento Humano, un modelo comprensivo epistemológico del doctor Hernán Moreira. Reitero mis felicitaciones a los profesionales del movimiento. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, decana. Hoy nos reúne el lanzamiento de un libro con carácter y matices académicos. Por lo tanto, el tensionar, positiva o negativamente, es una de sus principales virtudes. A continuación, vamos a invitar a que realice sus comentarios del libro al académico de la Escuela de Kinesiología, doctor Máximo Escobar Cabello, profesor adjunto del Departamento de Kinesiología y destacado investigador en el área de razonamiento clínico en la disciplina. Doctor Escobar. Buenas tardes a todos, autoridades, rector, vicerrectores, cana, directores, estimados estudiantes, colegas. Feliz día a todos. Me unen aspectos afectivos a este momento, no solo por el Día del Kinesiólogo, sino porque hemos compartido gran parte de esta trayectoria. Quisiera partir señalando que José Martí nos dice: planta un árbol, ten un hijo, escribe un libro. Doctor Maureira, creo que ya su tarea se cumple. Tal vez lo más significativo de lo que nos plantea el doctor Maureira, no solo en su libro, sino que en su historia como académico, es la interacción entre estos ejes de función, disfunción y movimiento positivo y movimiento negativo. La interacción de estos dos elementos define la salud. Y, 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 y por esa, no quiero decir arrogancia, esa vanguardia que implica subordinar paradigmas ya existentes, es que nosotros nos seducimos en el tiempo progresivamente con los conceptos que él nos ilustró. Efectivamente, en la medida que se produce un déficit de movimiento, déficit de función, aparece la enfermedad. Y por el contrario, cuando esas dos variables operan de manera positiva, estamos en contextos de salud. Estos dos primeros cuadrantes traen a la kinesiología la posibilidad de emigrar desde aquellos cuadrantes donde nacimos: enfermedad, disfunción, pérdida de movimiento. Y esto, de alguna manera, en un principio fue difícil de comprender para nosotros, que fuimos formados en un paradigma hegemónico que tenía la particularidad de producir expertos en ejecución de técnicas y
esta posibilidad entonces de contactarse con la ciudadanía, con los aspectos sociales de esa ciudadanía en primer contacto, era verdaderamente revolucionario y por sobre todas las cosas valiente. Yo creo que eso es uno de los elementos que nos entrega este modelo y por lo cual lo hemos abrazado en un territorio como es la región del Maule, en la ciudad de Talca, y por esa razón lo defendemos con tanto orgullo. ¿Puedes dar la próxima? Por allá por el año 2006, el doctor Maureira en el segundo Congreso de Educación de Kinesiología en Chile plantea esta idea. Y al año siguiente, en lo que se denominó el Encuentro Pehuenche, Encuentro Latinoamericano de Fisioterapia y Kinesiología, da a conocer esta idea. Esta idea que es rupturista y que como todas las ideas rupturistas y transformadoras, tienen sus personajes que adhieren y los que simplemente se resisten a estos procesos. Y la verdad que en Latinoamérica, colonizada, producto de formaciones que probablemente no reconocían las particularidades del territorio, se hizo un poco más difícil de poder sobrellevar en términos de demostrar que la profesión y la disciplina estaba en etapas de madurez que permitían mirar esto desde una perspectiva distinta. La próxima. La epistemología como un aspecto fundamental de la filosofía y que nos hacía a muchos técnicos en ese momento pensar que este desafío era tremendo, desde el principio nos dejó claro que debíamos tener una preocupación muy importante por lo que era la ética, la identidad y principalmente por la preocupación de generar espacios de pensamiento propio. Próxima. Y es así como entendimos en ese momento que si una actuación profesional técnica a la fecha deseaba liberarse en términos de su práctica, requería a la base de un modelo epistemológico. Solo de esa manera íbamos a asegurar que la investigación de nuestro objeto de estudio era propia. Efectivamente, teníamos que desarrollar en una titánica tarea instrumentos de medición que permitieran visualizar ese fenómeno como tal. Y como consecuencia de ello, entonces, comprender y predecir la función y el movimiento desde una perspectiva personal. Personal como... En la historia, esto, curiosamente, obedece entonces a un cúmulo dialéctico de pensamiento, toda la diapositiva, que parte desde lo que fue nuestra profesión de cuidado, pasando por el desarrollo de visiones que tenían vinculación con el movimiento y la salud, que incluso concebió que el sistema por el cual el cuerpo humano se movía era un sistema de movimiento, y llegando ya curiosamente por el mismo 2006 a una situación bastante desafiante, donde la Universidad del Sur de California señala que salud y calidad de vida dependen de la capacidad de moverse hábil y eficientemente. Este propósito radical opera más o menos en la misma etapa donde el doctor Maureira plantea la expresión de movimiento consentido. Estos elementos nos hicieron a nosotros pensar que efectivamente estábamos analizando la realidad de la función y el movimiento desde una perspectiva que no fuera filosófica. Y así como pasamos de ser una profesión de cuidado a una disciplina que empezó a darse cuenta que requería de otros elementos para su desarrollo. Dentro de eso, el razonamiento profesional tiene una cabida fundamental y que se realiza en base precisamente al modelo que propone el doctor Maureira. La primera etapa de
de este desafío significó entonces pensar el currículum. Esa oportunidad, afortunadamente, en esta tierra talquina, nos vimos compelidos a pensar el currículum también de una manera distinta. Reconocimos los núcleos problemáticos como la esencia de lo que significaba formar a un kinesiólogo. Y hasta ese momento utilizaba el conocimiento habitual en términos de temáticas, de contenido. Pasamos a traer al currículum los problemas de la sociedad. Y es así como se desarrolló esta idea en términos de poder materializar esos problemas en actividades curriculares, en metodologías que fundamentaron aún más la operacionalización del modelo función-disfunción. En el mundo, hoy día, existe este cuestionamiento respecto de si somos una profesión y una disciplina que se modela en base al método científico y que simplemente busca soluciones a partir de los problemas de funcionalidad. Nichols, en el año 2018, en este libro que ya es un bestseller, plantea que la terapia física necesita insertarse en los movimientos sociales y en el desarrollo de la población a partir del movimiento y la funcionalidad. Y por primera vez nos damos cuenta entonces que lo que nosotros pudimos haber aprendido en una etapa prematura necesitaba necesariamente evolucionar. Y es así como la kinesiología se hace carne en lo que fue el desarrollo del magíster de kinesiología y que hoy día, como lo dice nuestra decana, está en el propósito de alcanzar el doctorado en kinesiología. Y las bases epistemológicas del desarrollo de nuestra disciplina descansan en estos momentos en una forma ontológica de ver el y quisiera centrarme, este modelo explica la función y el movimiento en todos los cuadrantes que ustedes pueden ver. Centrarme en los dos que conforman la función, el movimiento positivo, la salud, la disfunción, la salud y el movimiento positivo. Fundamentalmente porque hoy en día aquí no hay respuestas a la población, producto de que toda la política pública se concibe en base a un paradigma que nace el siglo pasado complejo. Y evidentemente que eso hace que esa política pública tenga contradicciones al día de hoy respecto de las posibilidades que tenemos nosotros como profesionales, kinesiólogos, de resolver problemas. Esto es un desafío que incluso nos lleva a que la investigación tenga que documentar en este cuadrante, en este primer y segundo cuadrante, las posibilidades que tenemos de desarrollar y de ser un aporte al país. Voy a terminar con el efecto de este pensamiento generado por el doctor Maureira en dos elementos que son muy precisos, pero que demuestran de alguna manera cómo se modifica la forma de ver la problemática. En el año 2022, el Colegio de Kinesiólogos de Chile ingresa al Ministerio de Salud este proyecto de especialización para Chile. Y el año 2022, este proyecto es rechazado por el Ministerio de Salud, aludiendo de que no existía una perspectiva epistemológica en el proyecto del año 2022. Y fuimos consultados comunidad académica, respecto de qué significaba entonces la perspectiva epistemológica del desarrollo al calor de un paradigma dominante como es el biomédico. Entre todos los integrantes de la unidad, elaboramos una propuesta epistemológica para el desarrollo de las profesiones, para el desarrollo de las especializaciones de la kinesiología en Chile. Hoy día este proyecto goza de buena salud gracias a que la evidencia de que efectivamente el objeto de estudio planteado por los kinesiólogos tiene sentido como política pública, tiene sentido como proyecto nacional. Finalmente, y ya lo dijo nuestra decana, una confirmación más de que gozamos de buena salud y vamos por buen camino,
es este premio nacional a nuestros colegas, producto de una publicación científica del año 2023, donde nuestro paradigma aflora como un elemento sustantivo del desarrollo de lo que el doctor Maureira nos dijo por allá por el año 2006. Agradecemos al doctor Escobar por sus palabras y por este caminar en la historia. Invitamos ahora, a continuación, al profesor Ramón Pinochet, magíster en kinesiología y quien actualmente se desempeña como kinesiólogo en el Hospital Padre Hurtado, desde donde ha aplicado el modelo función-difusión del movimiento humano. Profesor Pinochet, por favor. Buenas tardes a todas las autoridades, comunidad universitaria, estudiantes, amigos del camino. Estoy muy emocionado de estar invitado acá para rendir tributo a los maestros. Rendir un homenaje a Hernán Maureira, pareja, por el aporte que ha significado en nuestra historia de vida. Y además, rendir homenaje también a Titi, su señora esposa, porque nada de esto existiría si al lado de una gran mujer no existiría un gran hombre, como esposos en este caminar. Es una energía maravillosa que se funde y que es muy potente. Me presento, para los que no me conocen, llevo historia con estos espacios 40 años. El año 1984 caminaba por los pasillos de esta universidad siendo estudiante de primer año de kinesiología. Y así han pasado 40 años, 35 años de ejercicio profesional, 35 años de una búsqueda de cómo puedo aportar al país. Y es en ese encuentro, en esa interacción, donde uno se va encontrando con maestros, Hernán Maureira, que empieza a ser un referente en cuanto a conversaciones, en cuanto uno como joven buscaba el sentido del camino. Y bueno, acá, después de estos 35 años, nos regala esto. Para un católico, ¿cuál es el libro madre? La Biblia, ¿no es cierto? Bueno, para mí, mi convicción más absoluta, que para una kinesióloga, un kinesiólogo, aquí está la Biblia. Un libro que nos invita a aportar desde una forma de ver el mundo a nuestra sociedad, a nuestro país, al mundo. No es menor porque cuando uno recién inicia, toda la incertidumbre, y yo me pongo en el lugar ahora de las nuevas generaciones, donde en el mundo hay tanta diversidad y por tanto esa información tan intensa, tan variada, también nos hace perder el camino. Ojo, pero aquí está.
aquí hay un libro que respira, que vive, bueno, tiene vida, tiene vida. Por tanto, rindo tributo, profesor Maureira, un profundo agradecimiento por este aporte. Este aporte que nace hoy día, pero yo diría que tiene más de 20 años, porque ya yo como tesista y el profesor Maureira era mi tutor, nuestra escuela duraba 4 años y medio. Teníamos una formación técnica, pero aspirábamos a ser científicos. Y cuando llegó el profesor Maureira, todos comentaban, ¿qué onda el profe? No, trabajó en el POG. Y eso era un sello importante porque en esas épocas de los 80 habían espacios laborales porque era muy precaria la situación económica en esos tiempos y el profesor Maureira llegaba como académico, pero con ese sello que había trabajado en el POG. Y tenía ese grado de adherencia y de conexión con la realidad del país. Y tuve el honor de ser alumno de tesis, pero que no aspiraba a hacer una licenciatura en kinesiología. Era el esfuerzo que hacía nuestra escuela para recibir el título profesional de kinesiólogo, pero con un sello investigativo. Contracción excéntrica versus contracción concéntrica en los extensores de rodilla. Esa fue su tesis y gracias a su aporte pude recibir el título profesional de kinesiólogo. Bueno, llegamos a Santiago, otro mundo, otra realidad. Ahí estaban nuestros centros de práctica, Universidad Católica. Pude ejercer la profesión durante los primeros 10 años de mi historia y fui alumno en práctica ahí. Y con todas las dudas y la incertidumbre también de ganar un espacio en el mundo social. Estoy hablando del año 1989. Plebiscito sí o no. ¿Quieren más dictadura o no quieren más dictadura? Esa era la energía en esos años, 1988, 1989. Llegamos ahí como técnicos en kinesioterapia, hablábamos y nos insertamos en esa realidad con muchas dudas, pero con esa inquietud de aportar. La gran dinámica era que el kinesiólogo esperaba la prescripción, la indicación médica para poder ir a las unidades de pacientes y poder asistir a esos pacientes aplicando ciertas técnicas. En esa época nos encontramos todos los estudiantes que veníamos de Talca y generábamos conversaciones para ver, ¿somos útiles? ¿Aportamos en algo? Lo nuestro era aplicar técnicas y obedecer la prescripción del médico. Pero el centro de gravedad estaba acá en Talca, porque en ese momento nace la primera licenciatura en kinesiología, con bases sólidas en las ciencias básicas y ciencias aplicadas, con un sentido de cultivar la disciplina de la kinesiología y por tanto estar ad hoc con ser estudiosos del movimiento. Y profesor Maureira, una vez más me encuentro con él en el camino porque viajaban de Talca a Santiago a dar clases para generar la primera licenciatura en kinesiología y nosotros asumimos el desafío. Me acuerdo haber tenido un domingo libre al mes durante 2 años para optar al grado de licenciado en kinesiología, licenciatura que dictaba esta escuela y cuyas personas que abrían el camino eran los primeros magísteres y doctorados kinesiólogos
que nacían de acá, de esta universidad. Entonces, ese era un encuentro maravilloso. Después de las clases nos juntábamos, siempre esa anécdota la cuento, nos tomamos, porque los inviernos también eran tan fríos como los de acá, y nos juntábamos a comer cazuela de pava. Y ahí empezábamos a discutir la kinesiología como ciencia, la biomecánica, el ejercicio físico, la fisiología del ejercicio. Había mucha conversación al respecto. Después de terminar la licenciatura, ya pues, generemos la primera especialización en kinesioterapia respiratoria. Ya éramos licenciados. Una vez más, en ciertas universidades no aceptaron la especialidad en kinesiología porque ni siquiera teníamos el grado de licenciado. Nosotros, como ya habíamos adquirido el grado de licenciado, en la Universidad Católica aceptaron que naciera la primera especialidad en kinesioterapia respiratoria, pero con un sesgo universitario, no por una aprobación de un colegio profesional. Hicimos la primera especialización en kinesioterapia respiratoria. Hubo 3 generaciones de especialistas en kinesioterapia respiratoria, pero la ciencia básica que nos aportaba era el Departamento de Enfermedades Respiratorias de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde está el doctor Cruz Mena, la doctora Carmen Lisboa, personajes de la medicina respiratoria, pero siempre adscritos a la medicina. Bueno, nosotros fuimos estudiantes y partícipes de ese esfuerzo. Pasaron los años y posteriormente nace el magíster en kinesiología. Una vez más, la invitación, el centro de gravedad acá en Talca, y en esta oportunidad, en vez de viajar, que los profesores viajaran a Santiago, nosotros viajamos de Santiago a Talca a nutrirnos del magíster en kinesiología, con un sesgo totalmente distinto, porque se respiraba aire de libertad, vertientes de ciclo vital, control motor, kinesiogenómica del movimiento humano. Maravilloso. Bioética, metodología de la investigación. Y dimos el salto. Dimos el salto y fue una experiencia maravillosa. Y una vez más, profesor Maureira, aportando este paradigma, función y disfunción del movimiento humano. Potente, espectacular. En ese momento, claro, ¿cuál era la tesis que abrazaríamos en ese momento? Y ahí con el profesor Escobar nos sumamos a la kinesiogenómica, el mundo de las moléculas, y en esta complejidad del movimiento humano le obstruimos la vía aérea a las ratitas, a unas ratitas, estudiamos las moléculas, cómo se comportaban, gracias al aporte del profesor Alejandro Pacheco, que nos abrió ese mundo de las moléculas. Bueno, y era movimiento, pero vinculado el músculo con el sistema ventilatorio, y cada vez más le dimos más sentido al paradigma función y disfunción del movimiento humano, desde el punto de vista de la integralidad que tiene. Entonces hablábamos de ciclo vital, las ratitas eran adultas ya, hablábamos de lo biológico, molecular, hablábamos de un control motor, o sea, un magíster que ganó 7 años de acreditación, no porque el magíster estaba formado por gente que fuera la más simpática, sino que el objeto de estudio era clarito, puro, y bueno, ese esfuerzo también se plasmó en una publicación, en una revista que también rescata el objeto de estudio, que es la revista Estudiosos en Movimiento, no del movimiento, Estudiosos en Movimiento, que es muy distinto. Bueno,
magíster en kinesiología. Ya, pues, ¿dónde están los reconocimientos, los premios, las más lucas que uno va a ganar por eso? No, no, todo lo contrario. La retribución no va por el lado económico, la retribución va por el lado espiritual. La retribución va por el lado de sentirse felices y plenos, sentir la mente en paz. Por ahí va la retribución. Que después eso coincida con retribución económica, ojalá que se siga, así sea y se mantenga la estabilidad. En este libro sintetiza esta historia que nos ha acompañado todo este tiempo. Eso nos permitió generar una primera especialización también universitaria, que ya en el área respiratoria cambió y se denominó especialidad función y disfunción ventilatoria del movimiento humano. Esa especialización tuvo 3 años de duración, a mí me tocó liderar el último año, pero ya no dependíamos de los médicos, no, éramos nosotros los que tributamos a este modelo y con todo un sentido, con toda un sustento de vida, con toda una consistencia que permitió que nacieran 3 generaciones de especialistas en este paradigma. Una experiencia maravillosa y que espero que continúe y que sea coherente con esta historia. Y por tanto, esto implicó un impacto en el nivel investigativo, porque ya desde la forma de interpretar la realidad en las primeras publicaciones o intentos de publicar hasta la actualidad, ya el lenguaje lo cambiamos, nuestra interpretación la cambiamos. Un último esfuerzo fue la verticalización del paciente crítico, donde podemos ubicar al paciente crítico en el cuadrante inferior izquierdo del modelo función-disfunción del movimiento humano, pero ese eje que lo encuentro maravilloso, que es el eje movimiento positivo-negativo, que es el eje que da ese grado de libertad, porque no estamos condenados por nuestra genética y no estamos condenados por un diagnóstico que nos ofrece o que aporta el médico, sino que independientemente de ese diagnóstico, hay una variable que es plástica, que es el movimiento positivo y el movimiento negativo. Y que ese eje es capaz de ser transportado, movilizado al calor de nuestras intervenciones o al calor de la forma que tenemos para vivir nuestra vida. Eso lo aprendimos en la pandemia, en la sindemia. ¿Por qué les digo esto? Porque nos tocó, y en lo personal me tocó en el Hospital Padre Hurtado, vivir esa realidad. En la comuna San Ramón, La Pintana y La Granja fueron las comunas donde más murieron personas. Y no por una causa de problemas de la atención pública, hospitalaria, sino porque la realidad social de nuestra población está tan en desmedro que fueron los que más fueron afectados, fueron los más frágiles para afrontar la interacción con ese virus. Y viendo el lado positivo, es que nos permitió pararnos frente a esa realidad con este modelo, función y disfunción del movimiento humano, y con este eje de movimiento positivo y negativo. Y fundamentalmente yo les digo, y cuando en el último capítulo donde aparece la atención profesional, donde se habla del diagnóstico en kinesiología, donde se habla del pronóstico en kinesiología, nosotros tuvimos la habilidad de diagnosticar la disfunción del movimiento ventilatorio
y pronosticar las posibilidades de liberarse del ventilador mecánico, ese paciente crítico, y se imaginan el impacto que generó que existiera un profesional que dijera, este ser humano puede ser extubado y por tanto le va a ir bien, y por tanto podemos liberar una cama, y por tanto puede venir otra persona que está con el problema de disfunción ventilatoria severa. Y ahí estamos. Las consecuencias de su aporte, profesor Maureira, también tuvieron un impacto en esa realidad pandémica, allá en el Hospital Padre Hurtado. O sea, la tasa de éxito en las extubaciones, por tener la capacidad de pronosticar con traductor de movimiento humano, movimiento positivo, negativo, y para dónde va la tendencia de los datos, con este espíritu de rigor científico en el ejercicio profesional, fue relevante, fue tremendamente significativo. Por eso, tributar y dar las gracias por este esfuerzo. Y eso sirvió también para fundar la energía fundadora de la kinesiología del Hospital Padre Hurtado, porque nuestro hospital fue el primero en generar 24 horas de kinesiología, porque dimos cuenta a través del modelo y a través de datos duros que había disfunción ventilatoria también en las noches, en el día y en las noches. Por tanto, esa energía nos permitió pararnos frente a las autoridades y los directores del hospital para que gestionaran un sistema de cuarto turno. Eso ocurrió el 2000. Y la pandemia y sindemia, 2019, ya estábamos preparados, por lo menos con esas transformaciones pudimos estar ahí presentes, ahí donde teníamos que estar. Y antes no estábamos, antes nos íbamos a las 5 de la tarde y trabajamos de lunes a viernes. Eso, y ahí uno dice, en estas circunstancias históricas, valió la pena todos los kilómetros de viaje, las horas de estudio, de dedicación, ¿ah? Y en un paradigma propio, aportado por estas conversaciones, comiendo cazuela de pava, o quizás acá en Talca con un cafecito, en los cafés de conversación, en los momentos del magíster, cuando está el ritual del encuentro con los estudiantes y los profesores, ese cafecito donde se conversa las visiones de mundo. Y debo decirles que impactó también en la propia vida, porque cuando uno trabaja en la UCI, uno está en el cuadrante inferior izquierdo, en la parte de enfermedad, movimiento negativo, disfunción, hasta la muerte. Y nos toca convivir con la muerte. Y ahí me tocó convivir con la muerte de mi padre, ese tiempo de pandemia, donde pude ejercer la profesión desde la autonomía. Debo decirles que nos da la hospitalización domiciliaria y la atención pública hacia las casas, no alcanza. Mi padre alcanzó a recibir una atención cada un mes. Él vivió la enfermedad de Alzheimer y el último año de vida entró a la postración. Entonces iba combinando mi vida hospitalaria en Santiago y iba a San Fernando a hacerle la kinesiología integral, basado en el modelo función y disfunción del movimiento humano. No hubo ninguna prescripción médica. De hecho, llegaba el grupo de atención domiciliaria y les daba miedo mover a mi padre. Claro, estaba muy frágil. Pero gracias a este modelo, el último año de vida de mi padre, pude moverlo, compartir un vinito con él, hasta la última semana de su existencia, hasta que dio el último suspiro, y también lo pude acompañar en el último suspiro.
Y eso no tiene precio, estimado. Y por tanto, este libro es una invitación muy generosa del profesor Maureira, porque invita a seguir escribiendo los capítulos, seguir llenando esos cuadrantes. Para mí ha sido un desafío poder seguir aportando y tributando a este modelo, sobre todo en los ejes ya del fin de vida, de la muerte, porque me tocó vivirlo con mi padre y realmente fue un último suspiro maravilloso. Es así como, para ir terminando, quiero traer aquí, tributar también a una persona que compartió lo que es la kinesiología en el modelo función-disfunción. Es nacida acá en Talca, se llama Marcela Parot Donoso, que en paz descanse. Su familia vivió en Huilquilemu. Si no tengo mal entiendo, pero parte de las tierras de Huilquilemu era de la familia Parot Donoso. Bueno, ella la conocí en la Católica, me tocó asistirla en su proceso de rehabilitación. Y cuando organizamos una jornada en el Padre Hurtado, ella hizo este discurso, porque, bueno, ella ya falleció, pero me dejó de regalo este discurso y lo quiero compartir con ustedes. Es mi oportunidad de dar públicamente las gracias a la kinesiología y en específico a los kinesiólogos que he tenido la suerte y el agrado de conocer. Quiero también contarles quién soy, para confesar mi ignorancia en el campo profesional de la kinesiología y decirles que es mi intuición y mi propia experiencia lo que me trae aquí. Soy orientadora con estudios de literatura y pretensiones de escribir. Tengo marido, don Sergio Hurtado, sobrino del padre Alberto Hurtado. Hijos y nietos. Pero ante todo soy rehabilitada. Hace 8 años, en el mes de mayo, después de un escáner, me diagnosticaron un tumor en el cerebro. Para ellos, solo un meningioma de la hoz. Para mí, mi cabeza. Para ellos, una sencilla operación de rutina. Para mí, la incertidumbre ante lo desconocido. Para ellos, un simple posoperatorio. Para mí, un despertar de terror. Inutilizaba mi lado derecho y me mantenía atada a los muros con una cantidad de máquinas, sondas y tubos. Me invadían de la cabeza a los pies, que aprisionaban mis palabras y robaban de un zarpazo mi bien más preciado, la libertad. Lloré horas y horas, que me parecieron siglos. Imploré a Dios que me llevara de este mundo de dolor y desconcierto. Supliqué sin voz que todo terminara, pero fue inútil, hasta que un día llegaron los ángeles. Rodearon mi cama y se propusieron devolverme la libertad. Se llamaban kinesiólogos y eran ilusionistas del movimiento. Primero fue la mano, luego el brazo, después la pierna, mientras el tiempo pasaba con desesperante lentitud en esa inmovilidad sofocante. Un día, aún postrada, me mandaron a la casa y en un golpe de suerte, seguida de mis ángeles. Ellos acudieron a toda su imaginación y creatividad en el afán de sacarme adelante. No escatimaron estímulos, ni trucos, ni pequeñas promesas en cada paso. Los pañales, el baño, la mirada al jardín, casi en brazos o caminando con bastón, enfermera y por supuesto mi ángel kinesiólogo. Era la felicidad de conquistar el primer espacio de mi libertad. Por otra parte, la posibilidad de volver a escribir se me planteaba como la obligación de hacer 8 copias diarias, pero solo movía los dedos. ¿Cómo deslizar la mano? Otra vez la imaginación. Debía deslizar el cuaderno con la otra mano. Después fue un helado en la esquina. Ya no había enfermera, pero había una hija, una amiga o un hermano y mi ángel kinesiólogo. Así pasaban los meses y los años conquistando cada día un nuevo espacio. La casa, la calle, el auto, el metro, el caballo, las escalas mecánicas, el trabajo y por último los aires del hemisferio norte, para mí
la conquista del mundo entero. Pero este proceso no se da solo ni regalado. Significa un esfuerzo que yo podría llamar sublime, en compromiso, generosidad, inteligencia, sacrificio, entrega. Y eso logrado mediante varios detallitos nada fáciles. Vocación. A veces puede significar costos muy altos por la dedicación que implica. El kinesiólogo, además de mago, es confesor, psicólogo, psiquiatra o apoyo moral de la familia, si es necesario. Responsabilidad. Ese ser tan vulnerable que es el paciente y su familia le ha entregado su confianza a un profesional que, si bien es un ser humano, es también una promesa concreta y visible. Credibilidad. Palabra tan de moda que oímos en todos los ámbitos y que encierra el secreto más grande en una rehabilitación. Sea la que sea, no porque sí, sino porque si el profesional se presenta creíble, el paciente es capaz de creer firmemente en su kinesiólogo, en todo lo que éste diga o haga, con el fin de tener una razón poderosa para confiar, obedecer, trabajar y avanzar en su proceso de reinserción en la sociedad como ser activo. Paciencia de las dos partes. No es fácil pasar horas y horas tratando de sacar movimiento a una pierna que se empeña en no moverse y que cuando se logra es solo el comienzo, después hay que repetirlo y repetirlo para que se grabe. El kinesiólogo mojará su camiseta y las gotas de sudor se mezclarán con las del paciente. Pero eso no es todo. Una vez logrado, cuando el paciente se siente triunfador, sobreviene el olvido y hay que empezar otra vez de cero. Creación de un universo propio, donde la rehabilitación sea un objeto y una meta, donde puedan llegar a ser cómplices, paciente, kinesiólogo y familia, colaborando todos en un permanente logro y esperanzador, donde no falte la alegría ni el sentido del humor para que los años de rehabilitación fuera del centro hospitalario sea una posibilidad creativa y un trabajo estimulante para ambas partes. Desde que comprendí que kinesiología, rehabilitación, libertad van de la mano, me persigue la idea de que algún día sea posible dar atención a toda persona que la requiera. Por eso el desarrollo de estas jornadas me parece fundamental, porque creo en el avance de esta ciencia y de todas sus posibilidades para la salud del ser humano. Kinesiología significa movimiento y salud. Para mí, kinesiólogo significa vida, amistad, desarrollo, realización, futuro, libertad. Por eso creo que a ustedes les será fácil entender por qué, sin temor, declaro aquí y en público, peso el suelo que ustedes pisan. Gracias, mil gracias. Amigos ilusionistas, Marcela Parot de Hurtado, Santiago, 29 de abril del año 2005. Bueno, y para finalizar, quiero declamar este poema porque es un invitar a celebrar, porque nació este hijo cuyo padre es don Hernán Maureira, cuya madre es Titi, y este poema es de un profesor, compañero mío también de esta universidad, Antonio Dinamarca. Amigos, amigas, conocidos y no conocidos, brindo y sueño porque se permita, solo por hoy, todo tipo de expresiones humanas, todo tipo de expresiones artísticas, de expresiones amistosas, amorosas, en caso que corresponda, solo por hoy, que se diga lo que antes se cayó, que se termine lo que quedó en el camino, que se haga visible aquello que siempre estuvo oculto. Es más, te propongo sin tapujos, desnuda los sentidos, congela la caja del cráneo, haz explotar tu corazón y se abrirán las compuertas del júbilo torrentoso, como la ronda infantil. Quizás aspirarás el aroma tan interno misterioso, el humor de nuestros sueños. ¿Qué te parece conjugar cada verbo en todos sus tiempos, en todos sus perfiles? A cambio de límites, crear espacios en vez de fronteras, horizontes y extenderlas. ¿Ves? Son millones de granos de arena. Alfombran la orilla de un mar de emociones. Pues bien, invoquemos a Baco por esta noche. Sé bacán, bacanal, y respeta solo unas pocas reglas. No arrugar la frente por un trago, o esquivar una mano amorosa, ni menos silenciar una palabra que va directo al hueso, pero sin veneno.
No evites un beso, no mitigues un segundo de placer. Eso sí que no. Me refiero a la risa, al vino y al cabello mojado de una mujer. Si adhieres a este brindis, te auguro solo por hoy que alumbrarás la noche con tus ojos y arderás de fiebre en el fondo de tu pecho. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras del profesor Pinochet, que nos ha llevado en una montaña rusa de emociones, con tintes emotivos, personales, con matices sociales también tan relevantes para nuestra profesión. Ahora vamos a pasar a una segunda actividad de instancia que se relaciona con una mesa redonda. Vamos a dar la bienvenida a esta mesa redonda al director de nuestro magíster en kinesiología, el doctor Antonio Samuner, al director de nuestro departamento de kinesiología, al doctor Jorge Fuentes, y evidentemente a nuestro querido profesor doctor Hernán Maureira, para que nos acompañe en esta mesa redonda, el cual será moderada por el profesor doctor Máximo Escobar. Así partimos con ese comienzo para que muchos también refresquen un poquito la visión. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Bueno, esto es lo más parecido a una encerrona que hemos planificado con antelación. Habitualmente en las presentaciones de libro se estila, ¿cierto?, entregar todos aquellos aspectos positivos que ya lo hemos hecho. No obstante, en el departamento siempre ha habido este ejercicio democrático, crítico, y decidimos invitar a doctor Samuner como doctor del magíster en kinesiología, director de departamento, porque entendemos que efectivamente el modelo funciona. Ha generado espacios de discusión profunda en relación a las prácticas disciplinares que no siempre son de un mismo orden. ¿Ya? Esa es una virtud, creo, de nuestra escuela, que la formación posgradual va desde la biología molecular hasta las ciencias sociales. Y hemos hecho muchos esfuerzos a través del tiempo porque tanto los paradigmas, los paradogmas, los instrumentos de medición que se han aprendido en cada una de esas disciplinas puedan converger hacia la propia. Y eso nos ha traído controversias, debates, pero siempre en el ánimo académico de poder crecer. Y es por esa razón entonces que encomendamos a estos dos connotados maestros ya, perdón. Todo de nuevo. No escucharon nada. Básicamente, entonces vamos a este contrapunto y le vamos a dar entonces la palabra al doctor Samuner. La idea entonces es que ellos desde su perspectiva tuvieron 24 horas para leer el libro
Y le vamos a solicitar entonces que posteriormente nuestro querido doctor Maureira pueda proyectar esa controversia en la perspectiva del maestro, que efectivamente ha reflexionado probablemente las temáticas que nuestros dos profesores le van a plantear. Aquí le voy a dar la palabra, doctor Samunet, por favor. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Generar esta instancia de reflexión. Yo creo que ahí el profesor Maureira estará a altura de esa instancia, por supuesto. Y agradecer ese momento. Yo creo que es enriquecedor para todo el departamento, para todos que están escuchando y no están vivenciando este día de hoy. Y la idea es que el modelo salga fortalecido de esta discusión, ¿no? Quisiera felicitarle al profesor Maureira, ¿ya? Como dijeron, tuve 24 horas para el libro, pero me lo leí en 2 horas, profesor. Pero el libro está de tan interesante que está el libro, se lo recomiendo, ¿ya? Es un lenguaje, y eso demuestra su habilidad de comunicación, porque es un lenguaje que usted logró pasar con un lenguaje muy sencillo, muy simple, algo que no es fácil, tema muy complejo, y me quedé pegado en el libro. Cuando ahora me lo leí, y lo que fue bueno porque la primera vez me leí disfrutando y la segunda pude leer con, con calma, con atención para buscar algunos puntos. Y cuando se me invita a hacer ese contrapunto, de hecho, es una actividad súper difícil que me colocó el profesor Máximo, porque aún leyendo 2 veces, no encuentro punto de discordancia. Lo que, bueno, 1% quizá del libro. Pero casi todo lo que sale aquí es como también pienso la fisioterapia, la kinesiología, y lo que tengo para quizá ofrecerle en esa instancia un poco de reflexión respecto de mi contexto formativo que viene de Brasil. ¿Mm? Entonces, cómo nosotros allá en Brasil vemos o vivenciamos toda esa evolución de la profesión y la falta de un modelo propio. ¿Mm? Y eso quizá les voy a plantear para escuchar un poquito de la percepción del profesor Maureira, ¿ya? Pero a modo de contextualización, la fisioterapia en Brasil y en otra parte del mundo, por lo menos en Brasil que hablo con más propiedad, nosotros ya tenemos hace muchos años claro cuál es nuestro objeto de estudio y es lo mismo que la kinesiología, porque es la misma profesión. Si bien tuvieron orígenes distintas, las palabras se resignifican en la historia y ha sido así con la kinesiología, me imagino, y lo mismo con la fisioterapia. Con algunos años ya de la profesión, los fisioterapeutas se han dado cuenta que la terapia física quedaba muy corto, intervenir, abordar un paciente desde solo de los agentes físicos, y que efectivamente nuestro objeto de estudio debería sí o sí ser el movimiento humano. Entonces, en ese sentido, de hecho, nuestro diagnóstico allá en Brasil decimos que nosotros hacemos un diagnóstico kinésico funcional, y siempre ha sido así. Involucra, obviamente, el movimiento y la funcionalidad, ¿no? Ahora, el modelo que se plantea, yo encuentro que es brillante. Y me hubiera gustado tener mi formación en base al modelo, porque me habría facilitado un mundo, ¿ya? Y bueno, en Brasil, ¿qué fue lo que pasó? En 2001 se crea la CIF, hay toda una conmoción mundial en torno a la CIF. Y bueno, lo que nos quedaba corto en términos de diagnóstico kinésico funcional, ahora incorporando elementos de la CIF que se propone un abordaje biopsicosocial, nos permite incorporar elementos como el medio ambiente, el entorno y factores psicoemocionales que antes se les consideraba. De hecho, es un poco lo que hace la reflexión Nichols, que propone que nosotros tenemos que también incorporar otro elemento que vaya del físico, del diagnóstico kinésico funcional. Bueno, en ese sentido, encuentro que al tener eso y tenemos profesionales exitosos, el abordaje epistemológico ha quedado de lado. No se ha identificado la necesidad de levantar un modelo propio. Y tenemos un poquito la consecuencia de eso también. Pero quisiera escuchar de usted, profesor, cómo se proyecta el modelo hacia un futuro, cómo hacer con que él se difunda, sea reconocido. Yo creo que ahí está el desafío, porque sabemos que nuestro egresado, nuestro estudiante,
van a la clínica y van a aplicar quizás de forma internalizada ya, sin necesidad, por ejemplo, de hacer el dibujo, lo eje, porque eso, después de haber estado 5 años haciendo eso, yo creo que eso ya sale de forma inconsciente. Yo creo que esa es la idea, la invitación del modelo. Pero ¿cómo difundimos eso? ¿Cómo hacer con que los colegas cambien su razonamiento clínico? Que yo lo veo completamente difícil, que alguien que haya tenido una formación de 4 o 5 años después vaya a cambiar su modelo una vez que ha visto que su forma de actuar en la práctica, por ejemplo, le resulte bien, que tenga buenos resultados. Aparte de eso, si sumamos que ese modelo, que a mi modo de ver no debería ser conflictivo, pero un modelo complementario a la CIF, ¿ya? Porque permite tener esa mirada propia, pero ¿cómo hacer que ese modelo se difunda y sea aplicado, considerando que el mundo está considerando hoy día los kinesiólogos, fisioterapeutas en otra parte del mundo considera la CIF como un modelo de actuación, reconociendo que eso no es un modelo de razonamiento clínico? Entonces eso quisiera escuchar un poquito, profesor. ¿Cómo hacer con que el modelo, función de función del movimiento humano, pueda tener mayor proyección? Gracias por la, por la consulta. Bueno, primero, antes de referirme brevemente, agradecer la presencia de todos ustedes. A ver, voy a comenzar primero. No lo voy a hacer porque se me voy a poner a llorar. Voy a hacer lo siguiente. Voy a reflexionar sobre, sobre lo que Beto pregunta y después, en la medida que tenga templanza, agradeceré de nuevo. La CIF, como se nos irrumpió para los que tengan claro, ¿cierto?, la clasificación internacional de funcionalidad, no establece en sus fundamentos un parámetro de interpretación de una realidad. Lo que establece es una homologación para efectos de que otras profesiones pueden conversar entre sí y tengan un lenguaje común. Eso significa que está hecho para, no está pensado ni siquiera para las personas de salud propiamente tal, sino que está pensado para otras personas. En el ámbito de terapia ocupacional, a lo mejor en sociología, en educación, en filosofía, que cuando hablen de salud, a lo menos podrían clasificar para que otros entendieran que también se quieren referir a eso. Quizás ahí hay una diferencia, porque lo que nosotros planteamos, y digo yo nosotros porque este proyecto nunca ha sido de un interés muy personal. Yo debo reconocer que la reflexión colectiva que hemos tenido en nuestra escuela, en nuestra unidad, ha sido la que ha permitido plasmar este documento que con mucha timidez presentamos en el 2006 en el Congreso, o sea, en el Magíster, a un grupo de estudiantes y que coincidió con lo que manifestó Máximo en el 2007 en el encuentro latinoamericano, pero antes de eso, un suceso que nos marcó y que nos dio la convicción, que fue un encuentro que se hizo en Concepción de académicos de kinesiología, donde venía nuestra directora del colegio a establecer o a dar a conocer los 6 grandes lineamientos internacionales para los cuales la kinesiología en el mundo debía trabajar, que eran consensos, ¿no? Y me recuerdo de 3 fácilmente. Primero, que las carreras aspiraran a una formación disciplinar. Nosotros ya lo teníamos consagrado. Segundo, que reconocieran que la licenciatura era el grado académico que permitía la reflexión científica. Nosotros ya lo teníamos. Y tercero, que se avanzara en un ámbito de definir cuál era nuestro objeto de estudio. Y nosotros ya lo teníamos. Entonces, en ese momento, la convicción de que lo que habíamos trabajado durante mucho tiempo se estaba plasmando en una idea colectiva que tenía que tener un derrotero, como le dice a veces Máximo, o que las palabras tuviesen significado en nuestro propio quehacer, que diferenciara lo que hasta ese momento era una discusión: kinesiología o kinesioterapia. Habían carreras en Chile que se llamaban kinesioterapia y había otras que se llamaban kinesiología.
¿ya? Y habían títulos de kinesioterapeuta, ¿no es cierto? Sin embargo, no nos referíamos al objeto de estudio. De hecho, ni siquiera éramos reconocidos como una profesión que tuviese fundamento científico. No se olviden que por la legislación en nuestro país existen, creo que aún está vigente, 12 profesiones a nivel nacional que se le reconoce el grado de licenciado. 12. Por decir alguna, química, farmacia, bioquímica, las pedagogías en algunos casos, medicina, pero no aparecen carreras de salud excepto medicina. Y lo que nosotros hacíamos en ese momento era, ¿no es cierto?, decir, nosotros tenemos fundamento científico. Y lo defendimos no al interior de la UCM, lo fuimos a defender al Ministerio de Educación. Y lo defendimos también frente a una supervisión médica respecto de autorización de la carrera, donde decidimos, ¿no es cierto?, de que nosotros teníamos los suficientes méritos de formación científica como todas las carreras de salud que estaban fundadas en ciencia. Eso fue un mérito para la licenciatura. En el 2007, 2008 y 2009, cuando logramos establecer el paradigma, esta simple concepción de que nosotros no estudiábamos, porque teníamos definido kinesiología, ciencia que estudia el movimiento humano, ¿ya?, el movimiento en tanto movimiento puro. Porque para eso existe una profesión, existe una carrera, existe una disciplina que sí estudia el movimiento, que se llama física. Y la física tiene un apartado que es la mecánica. Entonces nosotros decíamos, tenemos que diferenciarnos, tenemos que hacer un aporte distinto. Y establecimos, ¿no es cierto?, que uno de los elementos que la CIF tampoco lo interpreta es que el movimiento humano comparte con el movimiento en general las mismas leyes biológicas, físicas y químicas que gobiernan el universo. Y nosotros establecimos esa definición. El movimiento humano es gobernado por las mismas leyes físicas y químicas que gobiernan el universo. Bueno, esa definición hace que estemos en el centro de la discusión científica, porque estamos diciendo que nuestros referentes teóricos no son algo que imaginamos, es algo que está establecido en la química, en la física y en las leyes que gobiernan nuestro universo. Y por lo tanto, para tener esa comprensión necesitamos una formación científica básica. Y por eso que nuestro currículum tiene esa fortaleza, ya no de hablar de matemática, de física, de química, de anatomía por separado. Por eso es que nos atrevemos a decir, tenemos un área que se llama comprensión del movimiento y la función. Comprender, ni siquiera dominar, comprender la complejidad. Entonces, obviamente, frente a la pregunta que me hace Beto, ¿hay diferencias con la CIF o con otros modelos? Yo creo que sí. Creo que a lo menos tenemos la posibilidad de defender con argumentos más que sustantivos de que kinesiología está basada en ciencia. Como dijo un amigo epistemólogo, filósofo, si de la ciencia hay algo bueno que aprender, es que nada malo puede salir de ella. Si de la ciencia tenemos que aprender, es que la kinesiología depende de ella. Y somos ciencia. Pero también hicimos otros alcances que yo creo que Máximo aquí tiene mucho que ser responsable, como muchos otros colegas, como los que veo aquí presentes, ¿no? Como Ramón, como Rodrigo Parga, como Oscar Busto, como Jorge Fuente, que cada uno contribuye a esta formación, es que establecemos también una diferencia. Disciplina y profesión son cosas complementarias, pero no son lo mismo. La disciplina es la que nosotros estamos argumentando desde el punto de vista teórico. La profesión es el rol social que eso nos concede. Y por eso que somos ciencia y por eso que somos una profesión que merece solo estar en un estamento, que es el universitario. Y no en todo el mundo, kinesiología pertenece al mundo universitario.
Por eso que en España las escuelas de las escuelas de kinesiología son instituciones que están al amparo de de una universidad, pero no son reconocidas propiamente tal, a tal punto que no pueden acceder a formación de segundo o tercer grado, es decir, doctorados o magíster. Tienen que hacer otro recorrido. Eso está privativo solo para las carreras que tienen licenciatura o son reconocidas como ciencia. Eso nosotros fuimos, como lo decía Máximo en su relato histórico, fuimos los primeros que lo estableció en Chile. Y por lo tanto creemos que hemos avanzado en ese ámbito de que nuestra profesión, nuestra disciplina tiene fundamentos científicos y nuestra profesión no tiene nada que demostrarle a la sociedad. Ya lo hicimos. Solo estamos reclamando el estatus científico. El otro también lo tenemos, el estatus social. Eso es lo que podría decir Beto. Gracias, profesor. Solo complementando la consulta, que mi consulta también iba en el sentido, ¿cómo hacer con que ese modelo Claro. sea aplicado? Bueno, yo creo que aquí efectivamente Máximo ya hizo un aporte. O sea, toda la escuela ha hecho un aporte en la formación. Me refiero a transformar el currículum en base a estas ideas, significa que se va a transferir a las nuevas generaciones un modelo y una forma de ver nuestra kinesiología. Quizás no vamos a hacer la representatividad a la mayoría, porque hoy en día existen ciento y tantas escuelas de kinesiología o carreras, de las cuales nosotros somos una isla y somos pocas las que hemos declarado el modelo función-disfunción. Y tampoco lo declaramos en contra de los otros modelos, coexistimos con ellos. Pero probablemente, en la medida que los investigadores, en la medida que los egresados defiendan con cierta valentía sus procedimientos, porque procedimientos que se basan en ciencia, no solamente en el hacer, entonces tenemos más posibilidades de éxito. Y quizás, ¿no es cierto?, probablemente tener estrategias como lograr prontamente algo que yo creo que sería la aspiración de toda disciplina científica, que es tener una formación de tercer grado, formación de doctorado, porque eso significa simplemente reconocer la autonomía disciplinar. Y como es autonomía disciplinar, entonces reconocer la posibilidad de alcanzar los más altos formaciones científicas que un país o que en el mundo se puede dar. Y eso significa un doctor en kinesiología, pero propiamente tal, en kinesiología. Gracias, profesor. Lo comparto completamente, todo el abordaje teórico y epistemológico del modelo, pero efectivamente mi apreciación es que la dificultad, el desafío es en eso, de cómo replicar eso y concientizar y dar a conocer, y no solo conocer, sino que reconocer y aplicarlo, ¿ya? Y que no sea algo que quede aquí en la escuela. Y una otra consulta, y después yo paso la palabra al doctor Fuentes. En el segundo capítulo se plantea, y estamos en eso que, bueno, usted como vicerrector ahora de investigación y posgrado, los esfuerzos también se están centrando en términos de la innovación, ¿ya? Y ahí se plantea que desde el modelo podría ser un aporte, un sustento para la innovación, y ahí me permito complementar en kinesiología. Entonces, ¿cómo usted visualiza, cómo proyecta la utilización del modelo en generar innovación, sea esta social, sea esta tecnológica? ¿Cómo podemos utilizar el modelo para la innovación? Tal como se menciona que el modelo podría ser ese, o permitir o dar este sustento. Bueno, bueno, pregunta compleja, gracias por la complejidad que eso significa, Beto. Yo no tengo una respuesta sobre cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a enfrentar. Sí tengo una cierta convicción. La innovación, por lo que me han enseñado mis colegas de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, por aquí veo ya gente que está en los ámbitos de la innovación tecnológica. La innovación propiamente tal
depende de los resultados de investigación. Y los resultados de investigación en ese ámbito en kinesiología son escasos. Son escasos porque la mayoría de ellos se centra en investigaciones más clínicas de intervención. Pero por lo tanto tenemos también entonces la aspiración de que de a poco vayamos conquistando espacios de investigación cada vez más autónomos. Y por lo tanto, teniendo resultados en esos ámbitos de investigación, vamos a poder hacer transferencias. Y al hacer transferencias vamos a innovar. Yo creo que ahí hay un camino muy amplio por recorrer, donde no solo debe ser pensado desde la kinesiología en tanto a disciplina monolítica, sino que tiene que ser interdisciplinar, apoyarnos en otros para poder avanzar en lo que nosotros creemos que puede ser un capital y un beneficio para nuestra población. Me da la impresión de que por esas vías podemos avanzar más rápido. Los desafíos de cualquier ciencia hoy en día significa cómo conectarse interdisciplinarmente con otras. Las actividades monolíticas o disciplinas monolíticas, propiamente tal como su desarrollo, están llegando a ciertos límites, porque el mundo requiere visiones más complejas, de mayor interacción. Y nosotros no estamos ajenos a eso, al contrario. Cada día lo demostramos cada vez más. Y cada día entendemos de que nuestro objeto de estudio, que parte desde lo biológico hasta lo social, significa un esfuerzo de integración, que también nos puede diluir, porque no se trata de tener una comprensión generalista, sino que una comprensión sistémica de un fenómeno tan complejo como el movimiento. Creo que ahí puede haber innovación. De hecho, necesariamente requiere innovación. Innovación de interpretación, innovación para efectos de medir la complejidad del movimiento humano. Cada vez van a aparecer instrumentos. Hoy en día la tecnología, la inteligencia artificial nos está aportando posibilidades de desarrollo en esos ámbitos. Hay que esperar un poco, pero hay que intencionarla. Hay que intencionarla en el sentido, además, ¿no es cierto?, de proponerlo seriamente, como parte de los objetos de estudio, tengamos la necesidad de crear innovaciones tecnológicas para el desarrollo de nuestra profesión. Intencionada. Muchas gracias, profesor. Y con eso cierro y decir que encuentro nuevamente el modelo como se plantea, yo encuentro brillante y principalmente para la formación de nuestros estudiantes. Yo creo como un modelo didáctico, como tomar todo eso que debe tener el rol del kinesiólogo, sistematizarlo, ordenarlo y colocar eso en la academia de forma didáctica a los estudiantes, lo permite salir. Estoy seguro que tenemos estudiantes egresados con más completo y con mucha habilidad y competencia, más atento al paciente o al ser humano de forma, un abordaje más integral. Así que felicitarle por el trabajo, por esta obra, y muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Samonet. Si me permite un pequeño comentario en términos de innovación social, nosotros hoy día vemos que necesitamos esta interdisciplinaridad a partir de problemas concretos en la comunidad. Si todas las escuelas de la universidad pudiesen complementar los trabajos que hacemos en la sociedad hoy en día, creo que sería un tremendo aporte, el cual lo necesita la población. Estamos enfrentando la máxima de Adela Cortina que usted profesaba, ¿cierto? La sociedad tiene problemas y la universidad tiene departamentos. Así que yo creo que en eso se resume también un poco el cómo enfrentar esto. Doctor Jorge Fuente, el mismo desafío para usted como coordinador del proyecto doctorado en kinesiología. Lo invitamos a el contrapunto. Bueno, lo primero, ciertamente agradecer esta gran convocatoria, diversa, ¿cierto?, en términos de audiencia, que es súper destacable, así como también es destacable lo que nos convoca hoy día, ciertamente. ¿Ya? Mi experiencia con el modelo es bien particular, ¿eh? Yo, cuando este modelo se levanta, yo estaba fuera del departamento. Yo me encontraba haciendo mi perfeccionamiento fuera del país. Retorno a Chile, ¿cierto?, cuando el modelo ya llegaba a la mitad de su vida probablemente, o acercándose a la mitad de su actual vida. De esta unidad con una forma de currículum, de estructura de enseñanza a los alumnos, y vuelvo con una completamente distinta. ¿Ya?
en todo el proceso obviamente que significó y variados años fuera, algunas veces me recuerdo haber sido consultado sobre elementos puntuales en la construcción de este modelo. Pero en mi contacto, mi experiencia no pasaba de eso, solamente esos contactos puntuales. O sea, cuando vuelvo al departamento me encuentro con una, tamaña sorpresa, porque estamos formando kinesiólogos de una manera distinta a la que la estábamos formando cuando yo todavía estaba en el departamento. ¿Ya? Este entendimiento gradual significó tiempo, obviamente, y por el venir y devenir de mis acciones académicas que se enfocaron fundamentalmente en la investigación y posteriormente en el tema de la gestión, en la administración con poco componente de docencia, me costaba trabajo asimilarlo derechamente en la práctica, así que agradezco enormemente la solicitud de poder leerme este libro para poder finalmente, ¿cierto?, comprender un poco más en su profundidad, ¿ya? Y otra aproximación que tuvimos fue cuando con el profesor Vero tuvimos que hacer la innovación curricular del magíster y ahí tuvimos que básicamente basarnos en el modelo, que eso fue hace un par de años atrás aproximadamente. Así que esos fueron básicamente mis acercamientos con el modelo, hasta lo que fue leerme el documento y leerme el libro ahora, ¿ya? El capítulo 1 obviamente es una descripción muy detallada de lo que es la propuesta, una gran cantidad de imágenes bastante ilustrativas, donde le permite a uno, ¿cierto?, orientarse y entender y comprender. Pero mis temas y mis preguntas van en el capítulo 2 fundamentalmente, que habla de esos 15 años de aplicación del modelo, ¿cierto? Y particularmente en ese interesante análisis que se hace de las tensiones que se generan a distintos ámbitos, ¿cierto? A nivel epistemológico, de ejercicio profesional, diagnóstico, pronóstico, en el aula de clases, incluso en innovación. ¿Ya? Se hace una aproximación. Pero a mí me llama la atención algunos comentarios vertidos particularmente en lo que respecta a la tensión que se genera a nivel curricular, ¿ya? Ahí hay un par de comentarios que quisiera, ¿cierto?, la opinión del profesor Moreira, ¿ya? Y voy a leer textual, ¿cierto?, página 64. Dice: actualmente sabemos que las contingencias de la sociedad requieren de procesos instructivos flexibles, negociables, con una dosis de altruista bipolaridad que posibiliten la mantención del desarrollo y que a la vez den respuesta a las continuas demandas impuestas por el pueblo. Entonces, mi primera pregunta respecto a esta noción o descripción, ¿cómo cautelamos en el modelo estos procesos flexibles y estos procesos negociables? Entendiendo que muchas veces los modelos son un poco más estrictos, ¿cierto? Básicamente que requieren una formalidad y responder a ciertos elementos marcados. Entonces, mi primera pregunta es eso: ¿cómo hacemos que este modelo permita este proceso instructivo, tal vez formativo, que sea flexible, negociable? Aquí voy a recurrir a dos estrategias de respuesta. Primera es un contexto, ¿no? El contexto significa que los modelos conviven frente a otros modelos y un modelo científico es simplemente un acercamiento a la realidad, pero no es la realidad misma. Primer elemento, ¿no? Y en esa realidad, en esos modelos, hay varias explicaciones de cómo el rol del kinesiólogo se puede ejercer. Y tenemos declaraciones en algunas escuelas, básicamente basadas más en rehabilitación, otras más en fisioterapia, otras más en terapia física, otras más en kinesiología y otras más en kinesioterapia. Me refiero como modelos explicativos de su función. Lo que queremos establecer en esa instancia, en ese contexto, es que si nuestro currículum tiene que tener algún lugar en el espacio de discusión de los modelos, es que los alumnos y los profesores debemos saber convivir nuestros modelos con los otros modelos y hacer de los otros, ¿no es cierto?, una herramienta tan importante como la que yo quiero establecer y demostrar la fortaleza de uno de esos modelos. Para lo que nosotros proponemos, negociar lo que nosotros queremos aportar y no negarnos a darnos la posibilidad de poder expresar y convivir con varios modelos.
Pero hay una declaración, y toda declaración epistémica no está exenta de connotación política. Y no me hablo de política partidística, sino que de una política, de una visión de gobernanza. Cuando hablamos de pueblo, hablamos de que sentimos la necesidad que como kinesiólogos debemos aportar a la sociedad. Y no desde lo que nosotros queremos o creemos que la sociedad necesita, sino lo que la sociedad necesita y nos reclama que nosotros debemos hacer. Y en ese ámbito hablo de que para esa respuesta se requiere flexibilidad, se requiere disposición de negociar, que podría ser reemplazada por otra palabra como convenir, ¿ya? Y se requiere tener claridad de que son los otros los que nos demandan las necesidades para nosotros responder a ellas. Creo que ese es el contexto en lo cual además de lo formativo, ¿no? Gracias, profesor. La segunda comentario y pregunta también tiene con esta tensión curricular, ¿ya? Y bueno, se entiende claramente, y los alumnos lo podrán dar fe de aquello, que este modelo tiene una base importante en habilidad de razonamiento profesional, ¿ya? Muy, muy potente, muy significativa. Lo que para todos también es bien claro que es súper importante porque lleva y se asocia con ciertos elementos de pensamiento reflexivo que tienen y que tributan finalmente a lo que es una toma de decisión más correcta, ¿cierto? Más pensada, más analizada, ¿ya? También entendemos que este modelo fue capaz de organizar una estructura compleja y la pudo, ¿cierto?, determinar en términos de organizarla de mejor manera, complejizarla también en el buen sentido. Una malla curricular que en su inicio, ya lo hemos conversado, había estado bastante orientada a la entrega de técnicas, de destrezas, pero sin embargo, son súper importantes también, ¿ya? Porque forman parte de las habilidades que le entregamos a ustedes los estudiantes para que salgan al mercado laboral, ¿ya? Que tampoco se trata solamente de reflexionar y razonar, ustedes también tienen que entregar habilidades, ¿ya? Y generar estrategias que sean efectivas para resolver las problemáticas de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, esto último también quiero relevarlo en términos de cuán importante es, ¿ya? Y la pregunta va orientada básicamente a eso, ¿ya? Nosotros actualmente vemos que en la malla existe una línea de razonamiento profesional que tiene módulos de primero a quinto nivel. Se agregó en el último tiempo el quinto nivel con los electivos. Inicialmente no existía. Entonces vemos una línea muy marcada con módulos por cada año. Y la pregunta básicamente es la siguiente, bajo esta lógica que acabo de escribir. ¿Puede esto crear una tensión hegemónica que pudiese limitar en algunos aspectos, ¿cierto?, la entrega de ciertos saberes, ¿ya?, y conocimientos que son también relevantes para nuestros estudiantes? No, es básicamente en términos de estructura curricular que establece una línea y todos los años ciertos módulos que generan insisto, y que claro, el importante elemento reflexivo del razonamiento, asociado al razonamiento. Pero puede probablemente esto haber generado una tensión hegemónica en términos de a lo mejor no dar espacio o limitar los espacios para otros dominios y otros saberes que también sean importantes para nuestros alumnos. Esa es la pregunta. Gracias, Jorge. Como modelo tiene la restricción que es una mirada, ¿ya? Y por tanto ya tiene un cierto sesgo como modelo, ¿no? Pero ese modelo coloca en el centro de la discusión no las técnicas ni las terapias, coloca en el centro de la discusión el objeto de estudio. Y en ese objeto de estudio todas las miradas pueden contribuir. Nosotros hacemos una propuesta, que es esta, ¿ya? Ahora, la técnica como tal o los elementos tecnológicos son siempre supeditados a la ciencia predominante. Y así como se modifica la técnica, se modifican también las visiones de ciencia. Yo creo que no hay el riesgo hegemónico, al contrario, ¿ya?, sino que invita a formar parte de una visión donde el objeto de estudio sí debe estar claro. Y hacemos la diferencia
Porque no somos la única profesión que declara que el movimiento sea nuestra preocupación en tanto elementos de salud o de bienestar. Hay otras profesiones que también tienen sus características definidas. Nosotros decimos kinesiología, disciplina y profesión centrada en el movimiento humano que tiene sentido y eso se llama funcionalidad. Creemos que hay más una invitación, Jorge, que a un intento de homogenizar una característica o ser hegemónica respecto de un determinado elemento formativo, al contrario. Sí. Sí, no, absolutamente. Y mi última pregunta, que tiene que ver con el tema de la investigación, que obviamente desde la perspectiva de incluso de la autonomía profesional, el componente de la investigación es fundamental, ¿ya? Y mi pregunta va dirigida básicamente cómo el modelo, bueno, en ciertos aspectos de la literatura bajo el modelo, y no me recuerdo haberlo leído directamente del texto, pero se menciona que el modelo se ha ido validando en el dominio de la investigación, ¿ya? Entonces mi pregunta tiene que ver cómo se ha producido este proceso de validación y dónde nos encontramos. ¿En una validación inicial, intermedia, avanzada? ¿Cómo profesor usted ve esto? Bueno, a mí me gustaría que fuese avanzada, pero, pero debo reconocer que yo creo que estamos en intermedia. Inicial no, porque ya como profesión ya tenemos un camino recorrido, ¿ya? Quizás lo que nos está faltando es que cuando tengamos nuestra autonomía disciplinar centrada en un modelo formativo de tercer grado, que es un doctorado, en ese momento nuestras investigaciones sean de avanzado. Para eso tiene que ser investigación de frontera, reconocer cuáles son los límites y moverla cerca de esos límites, porque en caso contrario no va a haber innovación ni siquiera investigación genuina, si no se mueven esos límites. Y en esos límites puede el modelo contribuir a establecer cuáles son los ámbitos donde podemos desarrollar. Aspiro a eso, más que una respuesta. Aspiro a... Sí, y la invitación, bueno, lo mencionamos previamente, que el esfuerzo ya se hizo con la innovación curricular del magíster, y eso va a permitir, ¿cierto?, que en esta generación o en esta promoción de estudiantes podamos tener las investigaciones que se levanten, adhieran directamente al modelo. Así es. Y una invitación yo creo que también para todos los que hacemos investigación en el departamento es considerar el modelo en cada una, sobre todo en la parte de investigación clínica, incorporarlo definitivamente, porque los esfuerzos existen y está claro que hay literatura y hay esfuerzos, pero son básicamente en la línea en educación, por ejemplo, donde hay mucha literatura sobre sustento del modelo, pero las otras líneas están un poco, ¿cierto?, diría yo, limitadas respecto de cómo mejorar la validación y la investigación del ese es mi comentario. Gracias, profesor. Gracias, Jorge. Bueno, vamos a dejar entonces al protagonista hoy día en esta mesa. Nosotros nos vamos a retirar para que las preguntas del público puedan venir directamente hacia usted, profesor. Si es que alguien quiere consultar. Bien, bueno, han podido presenciar una actividad reflexiva que habitualmente se da en nuestros espacios. Lo de las preguntas lo vamos a dejar pendiente, profesor, con el afán de que estas preguntas, sobre todo aquellos que están en formación en estos momentos, nazcan y se dirijan directamente tanto al profesor, cuando lo puedan encontrar, y a sus docentes, a los académicos de la escuela, los cuales siempre estamos abiertos efectivamente a generar este diálogo entre nosotros, pero también con nuestros estudiantes. Es por ello que ahora sí vamos a dar pie para que usted, profesor, nos venga a dar el honor de entregar su apreciación personal de esto, de este proceso, a entregarnos, ¿verdad?, su mirada. Y bueno, no voy a alargarme más, simplemente quiero dejar a todos ustedes en presencia, como decía el profesor Pinochet, de un
de un gran maestro, un personal también incluso. Los dejo con ustedes entonces con el doctor Hernán Maureira Parejas. Bueno, voy a darme unos 5 minutos de palabras de agradecimiento a todos ustedes. Bueno, la verdad es que uno como profesor, como profesional de la kinesiología, en mi caso, significa estudiante de kinesiología en esta universidad, profesor de kinesiología en esta universidad, actualmente un directivo de esta universidad, es decir, una vida en esta universidad. Y en esta vida he recorrido estos pasillos, la he visto crecer, he visto la complejidad, he visto pasar generaciones de jóvenes que con sus caritas expectantes han entrado a estudiar kinesiología. Y nosotros hemos intentado simplemente darles un motivo de sentirse un profesional que aporta a una sociedad, pero genuinamente identificado con lo que hace. Nuestro único esfuerzo ha sido plasmar ideas en este documento que reclama el derecho de una profesión a crecer sin límites. Una profesión que se autorroga el derecho a defender la libertad humana expresada en movimiento. Y lo hemos hecho junto a varios colegas, amigos, ¿no? La pandemia nos entregó la oportunidad, inclusive de defender el derecho, como decía mi amigo Ramón Pinochet, a demostrar lo valioso de nuestra profesión. Pero también hubo otro hito político que también nos enseñó y nos dio un espacio, que fue el movimiento social de octubre, donde se nos invitó a presentar una propuesta de una nueva constitución. Y nosotros como paradigma, como universitarios, también hicimos una propuesta. No nos fue bien. Bueno, como no le fue bien a la constitución propuesta. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que no nos hayamos sentido con el deber y el derecho a presentar una iniciativa. Y recordar que hay dos elementos en nuestra Constitución que se establecen como derecho, pero también como la máxima sanción posible en nuestro Código Penal, que es restringir de libertad a una persona y su posibilidad de asociarse con otros en una determinada discusión, es decir, la libertad de reunión. Pero el restringir la libertad significa simplemente establecer como castigo máximo no expresar el movimiento de una persona. Y eso está consagrado en la ley. Y por lo tanto nosotros tenemos que también ser defensores de lo que significa esa libertad. ¿Qué más les puedo decir? Muchas gracias por su presencia. Ha sido un elemento muy emotivo. No me lo esperaba, sinceramente. Gracias, decana. Gracias, colegas. Y que ojalá este libro sirva simplemente para generar nuevos sellos. Muchas gracias.
Y nosotros le agradecemos a usted, profesor Hernán, también por tanto. Para ir cerrando ya estas actividades, vamos a aprovechar que está el profesor Hernán Maureira acá, para que pueda entregar un reconocimiento a un colega, a un profesor, a un amigo, a un sabio también, aunque a veces no lo demuestra, en términos de que es muy humilde. Sin embargo, queremos invitar al estrado, aprovechando nuevamente que está el doctor Maureira, a nuestro querido profesor Ramón Pinochet, el cual queremos entregar un reconocimiento por, por todo en realidad. Así de simple. Por todo y por tanto. Profesor Ramón. Este reconocimiento es a la trayectoria del académico, kinesiólogo, investigador, ¿verdad? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Bien. Para ir cerrando ya nuevamente esta actividad, quiero recordarles que afuera del auditorio podrán encontrar un stand donde podrán adquirir esta publicación realizada por el profesor. Aprovechen. Los invito a que también lo pidan autografiado, porque eso va a tener, va a tener más valor en un par de años más. Bien. Dicho esto, de esta manera finalizamos este evento de lanzamiento del libro Función, Difusión del Movimiento Humano, un modelo comprensivo epistemológico. En el contexto del Día del Kinesiólogo, agradecemos a quienes estuvieron presentes. También agradecemos a quienes estuvieron presentes desde la lejanía, el doctor Medina, ¿verdad?, desde el sur de Chile, que nos acompaña, y nuestro querido también y maestro, el profesor Eladio Mancilla, quien se encuentra en la capital en estos momentos recibiendo justamente en representación del equipo el premio Milagro Correa, efectivamente. Así que muchas gracias nuevamente y que tengan una excelente jornada.